Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del criador. Capítulo 211, Ciudad de Larus. Tras seguir a las tres personas mientras se marchaban, Terence sintió una inusual sensación de relajación. El gran festival había sido como una pesada carga que le oprimía el corazón, obligándolo constantemente a esforzarse al máximo para conseguir medallas. Si Terence participaba en varios concursos Pokémon a la vez, incluso si los ganaba todos, sin duda acabaría exhausto. Este agotamiento perjudicaría la participación de Terence en el gran festival y sus batallas contra otros coordinadores habilidosos. Sin embargo, tras recibir la invitación del trío, Terence decidió dejar de lado temporalmente sus pensamientos sobre los concursos Pokémon y concentrarse en el asunto de Regirock, lo que le brindó una gran tranquilidad. Sí. Si consigo reunir las 5 cintas a la vez, seguramente tanto mi cuerpo como mi mente acabarán agotados. También sería difícil para mi público ver cada una de mis actuaciones. Participar en los concursos Pokémon a intervalos me permite relajarme entre ellos y da tiempo a mis Pokémon para prepararse para el siguiente concurso. Además, permite que la gente conozca mis próximos planes, dándoles tiempo suficiente para prepararse. Sea como sea, este enfoque tiene más ventajas que desventajas. ¿Ganar 3 concursos rápidamente y luego descansar medio año hasta el gran festival? Eso no está bien. Participar con frecuencia disminuiría las expectativas del público, y desaparecer durante demasiado tiempo haría que se olvidaran de mí. Todavía me quedan 3 cintas. No es prudente coleccionarlas demasiado pronto. La aparición de Easy y los demás me lo recordó, pensó Terence para sí mismo. Ciudad de Larus. Al llegar, Terence y sus compañeros encontraron alojamiento y se desplomaron en sus camas. El viaje desde Lilycove Town hasta Larus Town no fue largo, pero un pequeño percance en el camino hizo que llegaran tarde por la noche. Aunque Terence se encontraba en muy buena forma, no pudo resistir la tentación de dormir. A la mañana siguiente, tras recuperar fuerzas, Maki comenzó a contactar con las otras 2 personas. La mayoría de los entrenadores están de viaje ahora, así que encontrar un entrenador habilidoso no es fácil. Pero en Ciudad Larus, es bastante sencillo, le explicó Easy a Terence. Es por la torre de batalla, ¿verdad?, preguntó Terence. Easy asintió. Así es, la torre de batalla. Larus City es el principal centro de investigación tecnológica de Hoenn, y su nivel de desarrollo tecnológico es el más alto de la región. La ciudad se encuentra en la confluencia de 2 ríos al norte de Hoenn, sobre una isla. Cuenta con un gran parque, una torre de batalla y un distrito comercial. Se puede acceder a la ciudad mediante un monorraíl que rodea la isla, y también hay un puente al norte de la misma. Además de Terence, el equipo de aventura se encontró con los otros 2 entrenadores en la torre de batalla de Ciudad Larus. La tierra sagrada para los entrenadores de Hoenn. La última impresión que Terence tuvo de la torre batalla fue cuando investigaba minuciosamente las características de varias regiones de Hoenn en el Instituto Climático. La torre de batalla había captado el interés de Terence en aquel momento. Esta torre de batalla es similar a la torre de la desesperación de la Academia de la Corona y a las zonas de batalla estudiantiles, pero carece de la función de subir de nivel. En su lugar, ofrece exclusivamente batallas individuales, con desafíos divididos en áreas para principiantes y avanzados. Cada ronda consta de 7 batallas, sin descansos, sin cambio de Pokémon y sin uso de medicinas entre batallas. En otras palabras, para ganar, un entrenador debe derrotar a los otros 7 entrenadores que desafían la torre batalla en una sola carrera. Ambos son entrenadores novatos que han logrado una racha ganadora de 35 batallas, lo que les permite acceder a la zona avanzada, explicó Arvin. Alcanzar el nivel de la zona avanzada, incluso si participaran en la conferencia siempre excelente, probablemente obtendrían excelentes resultados. Terence alzó la vista y vio la enorme torre de batalla que se alzaba sobre la ciudad tecnológicamente avanzada. Era alta y magnífica. Recuerdo que por aquel entonces quería desafiar a la torre de batalla, pensó Terence. Quería que Altaria perfeccionara su técnica borrar combatiendo continuamente contra diferentes entrenadores en la torre de batalla, exponiéndola a una variedad de movimientos y dejando una impresión duradera de esos movimientos en su mente. Después del gran festival, llevaré a Altaria a desafiar la torre batalla, experimentaré con varios movimientos y luego me dirigiré a zonas ricas en naturaleza para perfeccionar por completo la técnica de borrado. Se necesitaron 2 años para desarrollar el prototipo de la técnica de borrado. Así que ahora, hay que dedicarle otros 2 años a perfeccionarla. El objetivo es que la técnica de borrado se convierta en un instinto natural para Altaria. Solo así podrá superar a otros movimientos, de lo contrario, será una técnica de utilidad limitada. La torre de batalla permite desafíos continuos. Completar 5 rondas o lograr una racha de 35 victorias permite al entrenador avanzar a la zona avanzada. Además, según lo que entiende Terence, parece que a medida que aumenta la racha ganadora, también se otorgan diferentes recompensas. Sin embargo, el objetivo de Terence no eran las recompensas. Lo que buscaba eran diversas oportunidades de combate. Con la mayor concentración de entrenadores en Hoenn, Altaria podía participar constantemente en batallas, experimentando con diferentes movimientos para perfeccionar la técnica de borrado. Sin duda, este era un lugar ideal para que Altaria ganara experiencia. Su principal objetivo era provocar pérdidas deliberadas para contrarrestar movimientos más diversos. Están aquí, dijo Maki. 2 jóvenes, de unos 20 años, uno de ellos de tez ligeramente morena y el otro con un pendiente, se presentaron como Albert y Murasakibara. Durante las presentaciones, ambos se centraron en Terence. Aunque se conocían bien, ya que frecuentaban la torre de batalla, no estaban seguros de Terence, que parecía mucho más joven. Sin embargo, al haber sido invitados por Maki y los demás, se abstuvieron de hablar mucho. Terence notó su sorpresa, pero simplemente sonrió, dando a entender que su fuerza se demostraría a su debido tiempo. Está bien, estamos todos aquí, dijo Easy. Aún no es demasiado tarde. Salgamos lo antes posible e intentemos llegar temprano a Mauville City. Mauville City es la ciudad principal más cercana al desierto de Hoenn.
Podrían usarla como centro de tránsito para descansar y reabastecerse antes de dirigirse a la ruta 111 y adentrarse en el desierto de Oen. ¿Solo somos nosotros tres?, preguntó de repente el entrenador que llevaba pendientes. Vamos a buscar un Pokémon legendario y quizás incluso a luchar contra él. ¿No hay muy poca gente? Pokémon legendarios no deben ser fáciles de manejar, ¿verdad? Albert, de piel oscura, también parecía serio. He oído que el cerebro de la frontera de Oen, el señor Brandon, el rey de la pirámide, tiene al trío Regi, y esa batalla. Continuó el entrenador que llevaba pendientes. Tras descubrir que se enfrentarían a Regirock, investigaron información sobre este Pokémon legendario. Capítulo 212. El vasto desierto de Oen. Entonces descubrieron que el cerebro de la frontera de Oen, el señor Brandon, el rey de la pirámide, había logrado la hazaña de capturar al trío Regi. A medida que averiguaban más, descubrieron que un entrenador talentoso y enérgico había desafiado al señor Brandon después de lograr una racha de 100 victorias en la torre de batalla. Solo para sufrir una derrota sin precedentes. Una racha de 100 victorias. Ambos sonrieron con ironía. Eran fuertes en el nivel principiante, pero en el nivel avanzado, aunque tenían la oportunidad de ganar una ronda, no podían mantener esa ventaja. Lograr una racha de 100 victorias en la zona avanzada, incluso con algo de suerte de por medio, significa que no están lejos del nivel del alto mando. Pero incluso alguien así sufrió una aplastante derrota a manos del señor Brandon, y el Pokémon que usó el señor Brandon fue el trío Regi, dijo Albert. Los tres miembros del equipo de aventuras guardaron silencio. Maki dijo, conozco al señor Brandon. Su reputación está a la altura de la de los 4 de élite e incluso de la de los campeones. Además, es un veterano en el mundo de la aventura. Cualquiera que haya estado en el mundo de la aventura debería conocer al señor Brandon. En realidad, yo también desafié al señor Brandon, dijo Arvin de repente, pero no gané. El señor Brandon no usó al trío Regi cuando luchó contra mí, pero pensándolo bien, debió de ser indulgente conmigo. Lo decepcioné mucho, no logré ganarme su reconocimiento ni siquiera cuando se contuvo, suspiró Arvin. No te desanimes. El fracaso es normal. Ni siquiera un atleta de élite con 4 años de experiencia puede garantizar la victoria contra el señor Brandon cuando lo da todo. Para ganarte su respeto, debes tener una personalidad que se adapte a sus gustos. Eso podría ser cierto, dijo Albert. Ese entrenador era muy arrogante, y por eso el señor Brandon le dio una lección muy dura. Pero gracias a esto, podemos comprender el poder aterrador de un Pokémon legendario. Y ese Regirock que duerme en el desierto de Oen podría ser incluso más antiguo que el que tiene el señor Brandon. Mientras seguían hablando, ambos comenzaron a dudar. No se preocupen. Esto es diferente a las batallas tradicionales. Solo necesitamos grabar el video de la batalla. Confían en nosotros tres. Aunque no seamos entrenadores fuertes, cuando se trata de aventuras en la naturaleza, dijeron Izzy, Maki y Arvin con seguridad, no creemos que perderíamos contra nadie. A continuación, te enseñaremos cómo usar los números y las tácticas a tu favor en batallas reales en la naturaleza, especialmente cuando te enfrentes a Pokémon más fuertes. Terence los observaba a los tres con gran interés, ansioso por su próximo viaje al desierto. Él pensaba igual que ellos. No hay necesidad de decidir un ganador. Si no pueden ganar, siempre pueden huir, ¿verdad? Si las cosas no salen como esperaban, pueden llamar a sus Pokémon y saltar sobre el lomo de un Pokémon de tipo volador para escapar con un silbido. Aunque Regirock es un Pokémon legendario, no puede ser más rápido que un Pokémon de tipo volador. Después de que Maki y los otros dos los tranquilizaran, Albert y la entrenadora que llevaba pendientes finalmente se relajaron. Al fin y al cabo, el atractivo de los Pokémon legendarios es inmenso para los entrenadores. La vasta región de Oen solo cuenta con una docena de Pokémon legendarios, por lo que encontrarse con uno es increíblemente raro. Oye, ¿es posible capturar a este Regirock?, preguntó Arvin. Quiero decir, si he estado durmiendo demasiado tiempo y no puede usar todo su poder cuando lo despertemos, oye, no me pegues. Deja de soñar. Aunque lo captures, ¿podrás controlarlo y asegurarte de conservarlo? Izzy lo miró, y Arvin se quedó en silencio al instante. Recordó al equipo Magma buscando a Groudon y al equipo Aqua a Kyogre. Además de las fuerzas oficiales, los aventureros como ellos tenían más contacto con estas organizaciones secretas. Sus frecuentes incursiones en lugares peligrosos los han puesto en contacto, en numerosas ocasiones, con las dos organizaciones ilegales más grandes de Oen, el equipo Magma y el equipo Aqua. Incluso tuvieron conflictos con ellos debido a ciertos incidentes. Sin embargo, en ese momento, el equipo Magma y el equipo Aqua aún estaban escondidos y no habían violado abiertamente las leyes de la liga, lo que dificultaba tratar con aventureros como Maki y los demás, a la vez que se garantizaba su seguridad. Dicho esto, Izzy y los demás comprendían el verdadero poder de estas organizaciones. Si se convertían en su objetivo, su pequeño equipo de aventureros no podría proteger a un Pokémon legendario. Se lo llevarían y lo diseccionarían. A menos que tengas la fuerza del señor Brandon. Maki lo miró como si fuera un idiota. Terence soltó una risita mientras miraba a Arvin. La fuerza por sí sola no basta. También sabía de la existencia del señor Brandon. Aunque los relatos eran vagos, Terence podía percibir que había una fuerza tremenda detrás del señor Brandon. La enorme pirámide, que era reconstruida, modificada y mejorada constantemente, no podía ser controlada únicamente por la fuerza de un solo entrenador. El desierto de Oen es el más cercano a Ciudad Mauville. No me extraña que Maki me sugiriera participar en el concurso Pokémon de Ciudad Mauville la próxima vez. De camino a Ciudad Mauville, como viajaban en vehículo, Terence no tuvo la oportunidad de liberar a sus Pokémon y entrenarlos. Sin embargo, durante ese tiempo, algo animó a Terence. Castform había absorbido con éxito toda la energía del Orbe Dragón, transformándola en su propio poder. El Orbe Dragón contenía el poder de Dragonair para controlar el clima. Castform solo absorbió una parte, el resto se disipó en la naturaleza. Esto era inevitable, y Terence no pudo evitarlo.
Si no hubiera permitido que Castform lo absorbiera, se habría desperdiciado aún más energía. La capacidad de Castform para controlar Rainy-Day debe haber mejorado de nuevo, pensó Terence para sí mismo. Ahora no había dónde ponerlo a prueba, pero Terence estaba ansioso por intentarlo. No dejaba de imaginar lo impresionante que sería si la destreza de Castform en día soleado y granizo ahora igualara su control sobre la lluvia. Esto podría provocar que la mayoría de los Pokémon perdieran las ganas de luchar ante la fuerza del clima. El desierto de Hoenn, si bien no era tan aterrador como las zonas restringidas de peligro, tampoco era un lugar seguro. Entrar en el desierto sin estar preparado podía ser mortal. Agua, protección contra el calor, gafas y diversos suministros de emergencia, todo debía estar listo al cruzar el desierto de Hoenn. Tras llegar a Ciudad Mauville, los 6 comenzaron sus compras con mapas y otros artículos esenciales. Sin embargo, el equipo de aventura se encargó de la mayor parte de las compras, ya que tenían casi todo preparado, solo necesitaban comprar algunos artículos en la zona. Tenían suficiente experiencia en estos asuntos. Terence observó en secreto y descubrió que, en efecto, eran meticulosos. Si hubiera sido décadas atrás, los entrenadores de los que hablaban el señor Luke y el profesor Julian, que murieron en libertad, sin duda no habrían sido ellos. Siempre y cuando no hubieran actuado con tanta imprudencia como ahora. Capítulo 213. Ruinas del desierto. En el vasto desierto de Hoenn, todo era de un amarillo monótono hasta donde alcanzaba la vista. No había ni un solo árbol, y la extensión infinita del desierto dejó a Terence y a sus compañeros exhaustos, con la sensación de que jamás lograrían salir de allí. En realidad, solo era una ilusión. No llevaban mucho tiempo en el desierto, pero el entorno tuvo un profundo impacto psicológico en ellos. Era la primera vez que Terence cruzaba un desierto, así que le resultó novedoso e imponente. Aparte del Pokémon Regirock, este desierto no le interesaba especialmente. Al acercarse el mediodía, el sol estaba en lo alto del cielo, calentando el desierto hasta convertirlo en vapor. Para entonces, Terence ya se había bebido una botella entera de agua. ¿Cuánto falta?, preguntó Murasakibara, el entrenador con pendientes, con voz ronca. Se sentía sumamente incómodo, la arena le golpeaba la cara de vez en cuando, lo que hacía que aquel lugar fuera simplemente inhóspito. Yo, no puedo aguantar más, se lamentó Albert, el miembro de piel oscura del grupo. Incluso comparado con viajes anteriores, caminar sin parar durante varios días nunca había sido tan doloroso como esta media jornada en el desierto. Esas 4 bestias. Los ojos de Albert y Murasakibara se abrieron de par en par con sorpresa al mirar a las otras 4 personas. Maki, Izzy y Arvin estaban bien, ya que estaban acostumbrados a lidiar con ese tipo de entornos, pero Terence, además de parecer aburrido, no mostraban nada del dolor o la impotencia que ellos sentían. Me rindo. Murasakibara tomó un sorbo de agua, su visión se nubló repentinamente y dijo rápidamente, mira, un árbol, un árbol. ¿Qué árbol? Maki miró, y en medio del cielo azul y el suelo amarillo del vasto desierto, donde no se veía ningún otro color, apareció una mota verde, lo que hizo que todos se frotaran los ojos. Maki fue la primera en reaccionar. Dijo, debe ser el Pokémon de tipo planta, Cacnea. Mira, se está moviendo. Volvieron a mirar y vieron que la mancha verde, en efecto, se movía por el desierto, con una mancha amarilla en la parte superior. Era la marca distintiva de Cacnea. No es un árbol, dijo Murasakibara, decepcionado. Esperaba ver algo más interesante, pero solo era un Pokémon. Jaja. Dijo Izzy, encontrar una Cacnea en el desierto es realmente algo para alegrarse. ¿Por qué?, preguntaron Albert y Murasakibara, confundidos. Ambos eran entrenadores comunes y corrientes, y no tenían tanta experiencia en la naturaleza como Izzy y los demás. Por lo tanto, sintieron curiosidad inmediata por esa afirmación. Oye, Terence, ¿no tienes curiosidad?, preguntó Arvin, al notar que Terence se mostraba indiferente. Terence se ajustó las gafas. Lo sé, pero como trajimos suficiente agua, Cacnea no será de mucha ayuda. Albert y Murasakibara seguían confundidos. Ah. Terence, sabes bastante, dijo Maki sorprendida, y luego explicó a los otros 2. Debido a la estructura corporal única de Cacnea, son muy buenos almacenando humedad. Incluso sin agua, puede sobrevivir en el desierto extremadamente caluroso durante al menos un mes gracias a sus reservas internas de agua. Así que, si te encuentras en el desierto sin suficiente agua, encontrar una Cacnea es una bendición. La humedad almacenada en su cuerpo se puede extraer y puede salvar vidas en momentos críticos. Además, la presencia de Cacnea en grandes cantidades en el desierto indica que disponen de suficientes recursos hídricos, añadió Terence. Sin embargo, no basta con pedirle agua a un Cacnea. El agua es fundamental para su supervivencia. A menos que encuentres un Cacnea excepcionalmente amigable, primero tendrás que capturarlo y luego negociar, explicó Izzy. Los 3 miembros del equipo de aventura hablaron con seguridad, analizando cómo aprovechar el entorno natural que los rodeaba. Terence escuchaba atentamente. Si bien comprendía algunos de estos aspectos gracias a sus conocimientos como criador de Pokémon, sabía que la experiencia personal era invaluable. Ya casi llegamos. Al mirar el mapa, Maki trazó una ruta y exclamó, delante se encuentran las ruinas del desierto. ¿En serio? Todos estaban eufóricos. Su destino eran las ruinas del desierto. En el vasto desierto de Hoenn, existían al menos 10 ruinas desde la antigüedad hasta nuestros días, pero Regirock solo podía estar en una de ellas. Además, una vez dentro del desierto, determinar la dirección y la ubicación resulta bastante difícil. Afortunadamente, aunque el desierto es extenso, si siguen caminando en una misma dirección con suficiente agua, comida y la ayuda de sus Pokémon, tienen posibilidades de atravesarlo. ¿Qué es este el lugar?, preguntó Izzy. No estoy seguro, pero basándonos en los textos antiguos que encontramos en estos 2 lugares, hemos trazado 4 posibles rutas. Que esta es una de ellas. Una posibilidad entre 4,
Las llamadas ruinas del desierto se asemejaban a una cueva, construida completamente de piedra y cubierta de arena, con una apariencia oscura y misteriosa que transmitía una sensación inquietante. ¡Wow! Al llegar a la entrada de las ruinas, y antes de poder entrar, el grupo, incluido Terence, dio un respingo cuando una sombra pasó repentinamente. Es una musaraña de arena, no te preocupes, dijo Terence, reconociendo el extraño dibujo en la arena. Lo sabía, era un Pokémon. Murasakibara se rascó la cabeza, seguía claramente pensativo por lo sucedido anteriormente. Prestad atención. A continuación, todos debemos liberar un Pokémon pequeño y ágil para garantizar nuestra seguridad. Las ruinas son muy oscuras y debemos tener cuidado. Además, la mayoría de los Pokémon salvajes del desierto habitan estas ruinas, así que no podemos bajar la guardia. Somos intrusos y algunos Pokémon no serán muy amigables, advirtió Arvin. Albert lanzó un Breloom para seguirlo. Murasakibara lanzó un Sandslash, que parecía apropiado para el entorno. En cuanto a Terence, simplemente asintió. Su Miss Magius lo había acompañado desde que entraron en el desierto. Mi Pokémon es Machop. No lo subestimen. Lo entrenamos específicamente para destruir obstáculos. De eso depende que podamos pasar sin problemas, dijo Easy. Terence notó que los músculos de los brazos de Machop estaban bien desarrollados, incluso más que los de algunos Machoke, y que sus manos estaban envueltas en vendajes médicos, lo que demostraba que las cuidaba muy bien. Satu, dijo Maki, llamando también a su Pokémon. Mi Satu puede sentir el peligro. Nuestra seguridad dependerá de ello. Jeje. Aunque soy un entrenador del equipo de aventura, mi Pokémon es este. Volbeat. Arvin levantó un insecto regordete y dijo, el camino que tenemos por delante no será fácil, y llevar una linterna no es práctico, pero con la ayuda de Volbeat, nuestro camino estará iluminado. Capítulo 214. Tótem, patrones. En las ruinas del desierto de Oen. Volbeat usó su técnica Flash para iluminar el camino, guiando al grupo. Con Volbeat alumbrando el sendero, todos caminaron con paso firme y se tranquilizaron considerablemente. Satu iba posado sobre el hombro de Maki, advirtiéndoles ocasionalmente de los peligros desconocidos que se avecinaban. Machop se encargaba de despejar el camino, eliminando cualquier obstáculo que les bloqueara el paso. El camino era difícil de recorrer. Todos podían verlo, pero precisamente por eso Terence y los demás admiraban el espíritu aventurero de los tres. Mientras continuaban su camino, avanzaban sin problemas. Después de un largo rato, Terence fue el primero en notar algo extraño en Volbeat. Lo entiendo. Mientras iluminaba el camino con el ataque destello, Volbeat también usaba resplandor de cola para dejar marcas en el aire. Terence imaginó que probablemente se trataba de una forma de dejar señales para evitar perderse en un entorno tan complejo. Eso es muy minucioso, pensó Terence. Aunque este método era efectivo, no lo necesitaba porque contaba con Miss Magius. Gracias a la habilidad de Miss Magius, podía crear en su subconsciente un modelo ilusorio idéntico de cualquier escena estática que hubiera visto, siempre que el intervalo de tiempo no fuera demasiado largo. Esto significaba que, para Miss Magius, perderse ya no era una preocupación en su camino. Deberíamos estar cerca, no, adivinó Maki. En cuanto habló, dieron unos pasos más y Satu lanzó una advertencia. Esta vez, la advertencia de Satu fue más contundente que antes. Anteriormente, solo les había advertido sobre la posibilidad de encontrar Pokémon salvajes más adelante, pero ahora. Uban. 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 Varias rocas de gran tamaño fueron arrojadas desde las profundidades de las ruinas. Gracias a la oportuna advertencia de Satu, sus Pokémon estaban preparados y dispararon contra las rocas desde la distancia. ¿Qué está pasando?, exclamó Albert. Zumbido, zumbido, zumbido. Al mismo tiempo, se escuchó un ruido fuerte, ondas sonoras superpuestas, que provocaron que los rostros de todos se tensaran. Era evidente que ese ruido no podía haber sido producido por un solo Pokémon. ¿Qué es Baltoy?, exclamó Maki con dolor de cabeza. Parece que los hemos despertado. Fue simplemente mala suerte por nuestra parte encontrarnos con un grupo tan grande de Pokémon, dijo Easy, con impotencia. Con la luz de Volbeat, pudieron ver claramente al Baltoy. Tenía una apariencia marrón, parecida a la arcilla, con arcos rojos donde deberían estar sus cejas. Sus ojos estaban cerrados en rendijas. Tenía brazos planos y alargados, y púas en la cabeza y las nalgas. La púa de las nalgas le permitía girar y moverse lentamente hacia Terence y los demás. Tengo una idea. Si destruimos el terreno, podemos detener su avance, sugirió Murasakibara tras observar los movimientos de Baltoy. Sin embargo, Terence señaló de inmediato, eso no funcionará. Baltoy puede usar movimientos de tipo psíquico para flotar. Terence tiene razón, esa es solo una de sus maneras de moverse. Para deshacernos de ellos por completo, tenemos que luchar. Para ti, esta es la forma más sencilla, ¿verdad?, sonrió Maki. Que eso era justo lo que esperaba oír, los ojos de Albert y Murasakibara se iluminaron. Ni siquiera necesitaban instrucciones del experimentado equipo de aventuras, se movían por su cuenta. Cuando se trataba de batallas, esa era su especialidad. Breloom, golpe rápido. Corten la arena, caben. Los dos Pokémon controlaban a sus criaturas con una concentración que contrastaba notablemente con su confusión anterior. Además, tenían en cuenta el terreno circundante. Siguiendo sus órdenes, los Pokémon no hicieron mucho ruido, y los Baltoy fueron derrotados uno a uno. Los Baltoy no son débiles, sus Pokémon están bien entrenados. Terence y Arvin tampoco querían quedarse atrás. Arvin sacó a un Beabile pequeño y ágil, mientras que el Miss Magius de Terence perturbó la conciencia de Baltoy con ilusiones, y luego lanzaron bolas sombra que derribaron a Baltoy a una velocidad vertiginosa. De este modo, gracias a sus esfuerzos combinados, alrededor de una docena de Baltoy quedaron inconscientes por los poderosos ataques de los 5 Pokémon, eliminando así los obstáculos en su camino. Muy bien, dijo Arvin, levantando el pulgar. Si hubieran tenido que encargarse de esto solos, habría requerido mucho más esfuerzo.
Contar con los entrenadores definitivamente facilitó las cosas. ¿No vas a pescar ninguno?, preguntó Maki al pasar junto a Baltoy. Terence y los otros dos negaron con la cabeza. Albert dijo: Baltoy, aunque es raro, poca gente sabe cómo criarlos. Sí, no tenemos ni idea de cómo crearlos, dijo Murasakibara. Ambos eran claramente diferentes de los entrenadores típicos, no tenían la costumbre de capturar Pokémon indiscriminadamente, sino que consideraban los aspectos relacionados con su crianza. Terence tenía una razón diferente, Baltoy simplemente no le interesaba. Comprendía por qué los otros dos pensaban así, los Baltoy se encuentran principalmente en desiertos o ruinas, y aunque muchos se pueden encontrar buscando meticulosamente, no existe un sistema establecido para criar este tipo de Pokémon. Baltoy y su forma evolucionada, Claydol, eran Pokémon misteriosos nacidos en civilizaciones antiguas. Algunos decían que sobrevivían alimentándose de tierra, otros que necesitaban ser expuestos a una misteriosa energía lumínica para ser creados. En resumen, existían muchas teorías, pero nadie había formulado una de forma adecuada hasta ahora. Hacer evolucionar a Baltoy en Claydol es muy problemático. Su alimentación también es difícil de manejar, la comida común no es adecuada para criarlos. Además, el proceso de formación de Claydol es muy misterioso. Incluso entre docenas de Baltoy, puede que no haya ni una sola evolución exitosa. A menos que sea un Claydol salvaje, que valdría la pena capturar, pero son muy raros, dijo Terence. Crear Pokémon es toda una ciencia, suspiró Izzy. Existen muchos tipos de Pokémon, cada uno con diferentes formas de criarlos. Solo un pequeño número de entrenadores podía criar Pokémon correctamente, por lo que no existen muchos sistemas de entrenamiento bien establecidos que se hayan transmitido de generación en generación. En cuanto a los Pokémon raros e inusuales, aún menos gente los capturaba, y sus supuestos métodos de crianza eran aún más vagos, lo que obligaba a los entrenadores a descubrirlos por sí mismos. Baltoy era uno de esos Pokémon sin un entrenador conocido que lo utilizara, por lo que, a pesar de que Claydol era poderoso, nadie sabía cómo criarlo. Esta situación también contribuyó al auge de los criadores. SHH. El grupo siguió avanzando, a veces con cuidado para evitar a los Pokémon problemáticos, a veces lanzando ataques con toda su fuerza para apartar a los Pokémon que les estorbaban. Al cabo de un rato, Maki finalmente pidió que se detuvieran. Los 6 probablemente habían llegado a una parte más profunda de las ruinas. Varias esculturas antiguas los rodeaban, y Volbeat intensificó aún más el movimiento Flash, iluminando los intrincados patrones del enorme tótem que tenían delante. Los patrones eran caóticos, y el tótem era de piedra. Lo rodearon varias veces, pero no encontraron nada inusual. Maki tomó textos antiguos, sin traducir, y comenzó a compararlos con los estándares. Capítulo 215. ¿Has descubierto algo? Después de un largo rato, Izzy preguntó en voz baja. Todavía no, respondió Maki, sosteniendo un documento antiguo en una mano, mientras se llevaba el pulgar a la boca, mordisqueándolo. Parecía que eso la ayudaba a concentrarse mejor. Sigue así, dijo Arvin. Maki era la única allí que entendía algunos de los textos antiguos, y tuvieron que confiar en ella para encontrar a Regirock. Basándose en las pistas encontradas en las otras 2 ruinas antiguas, Maki pensó que podría descubrir los secretos de las ruinas del desierto. Sin embargo, al ver el lugar en persona, se sintió abrumada por la enorme cantidad de información. Déjame en paz. Con eso, se sumergió por completo, descifrando los mensajes y secretos ocultos en los textos. Los otros 5 observaban en silencio, sin atreverse a decir ni una palabra. El tiempo transcurría lentamente. Aproximadamente media hora después, con una exclamación de Maki, todos se animaron y la miraron con expectación. ¿Encontraste algo?, preguntó Terence. Sí, Arvin, suelta a tu Swampert y haz que use la pistola de agua para lavar el suelo que tenemos debajo y luego limpiar el agua fangosa. Entendido, respondió Arvin, tomando la Pokéball de Swampert y dando la orden. Encontraron un punto más elevado desde donde observar mientras Swampert usaba el chorro de agua para limpiar el suelo cubierto de arena. Tras despejar el barro, finalmente se atrevieron a descender. Eso es todo. Resultó que el suelo dentro de las ruinas también era de roca, solo que cubierto por capas de tierra. Maki se agachó, frunció el ceño mientras examinaba las grietas en el suelo y dijo, tal como lo imaginaba. Ya podemos empezar a intentar despertar a Regirock, dijo. ¿Tan pronto? Murasakibara se sorprendió. Todo parecía ir muy bien. Escucha, es solo un intento, no hay garantías de que funcione, dijo Maki, impotente. Por fin entendimos la información traducida, pero esa cosa en el suelo nos volvió a confundir. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntaron. ¿Alguno de nuestros Pokémon conoce el movimiento, poder ancestral?, preguntó Maki. ¿Poder ancestral? Se miraron el uno al otro. Poder ancestral es un movimiento de tipo roca que utiliza energía misteriosa para formar rocas con las que atacar. Varios Pokémon pueden aprender este movimiento. Sin embargo, tras intercambiar miradas durante un rato, se dieron cuenta con cierta incomodidad de que ninguno de sus Pokémon lo sabía. Tengo un Piloswine que conoce poder antiguo, pero lo dejé en otro lugar. Si volvemos a un centro Pokémon, puedo transferirlo aquí, dijo Albert. Maki pensó por un momento, creo que eso es todo lo que podemos hacer. Terence negó con la cabeza. Un viaje de ida y vuelta durará al menos 2 días, se perderá mucho tiempo. Mientras el Pokémon conozca poder ancestral, todo debería ir bien, ¿no? Sí, respondió Maki. Creo que debe haber Pokémon capaces de usar poder antiguo en esta zona, como el Baltoy que vimos antes. Pueden aprender poder antiguo. Izzy se dio cuenta de repente y exclamó con entusiasmo, sí, podemos capturar uno temporalmente, así que no necesitamos volver a la ciudad. Todos coincidieron en que era un plan viable. Sin embargo, la tarea de seleccionar y capturar un Pokémon no era nada fácil. Déjamelo a mí. Nos quedan una docena de Pokéballs. Y no puedo creer que no podamos atrapar ni una, dijo Arvin.
Yo iré contigo, no hay necesidad de complicar tanto las cosas. Déjame a mí la elección de un Pokémon que conozca poder ancestral mientras tú te encargas de la batalla y la captura, dijo Terence. Arvin asintió. De acuerdo, no hay problema. Entonces ustedes dos encárguense de esto. El resto nos quedaremos aquí. Todavía no comprendemos del todo la información. Incluso con el poder ancestral, el éxito no está garantizado. Aún necesitamos descifrarla mejor, dijo Maki. 3 horas, solo tienes 3 horas para capturarlo. Llevamos mucho tiempo en movimiento. Según nuestro horario, es hora de descansar. Debemos conservar nuestra energía, especialmente en la naturaleza, dijo Izzy. Lo entiendo, respondió Arvin. Nos llevaremos a Volbeat con nosotros. Por ahora, puedes usar las bombillas de repuesto. Terence y Arvin comenzaron a desandar sus pasos para encontrar un Pokémon que conociera el poder ancestral, mientras que Maki y los demás permanecieron en el centro de las ruinas, continuando con el estudio de los secretos de los patrones que representaban la información del texto antiguo. Entre los Pokémon que hemos visto, Baltoy es el que tiene mayor probabilidad de conocer poder ancestral. Siempre y cuando encontremos al grupo de Baltoy de antes, no debería haber problema, le dijo Terence a Arvin. Arvin vaciló. Había una docena de Baltoys en ese grupo. Podría ser difícil para nosotros dos lidiar con ellos. Es cierto, y estarán más alerta después de lo sucedido. Serán muy cautelosos si nos vuelven a ver. Pero no es un gran problema, solo tendremos que actuar con rapidez. Me encanta capturar nuevos Pokémon, aunque esta vez es más por necesidad. Arvin y Terence aceleraron el paso. Poco después, se toparon con el grupo de Baltoy. Sin dudarlo, Arvin invocó a su Beabile y a su Marowak, mientras que Terence envió a Miss Magios y a Beautifree, dando comienzo a una nueva ronda de batalla. Aunque requirió más esfuerzo que cuando atacaron con 4 personas, finalmente lograron noquear a los Baltoys. Siento haberte noqueado 2 veces, dijo Arvin con tono de disculpa, pero sus ojos ya estaban recorriendo al grupo. Terence, ¿cuál de ellos usó primero el poder ancestral? Ese de ahí, señaló Terence. De acuerdo. Arvin inmediatamente lanzó una Pokéball. Para los humanos, estos Baltoy parecían idénticos, sin diferencias perceptibles de tamaño. Arvin tuvo que usar 2 Pokémon para enfrentarse a varios Baltoy a la vez, y en el caos de la batalla, le fue imposible distinguir cuál de ellos estaba usando poder ancestral. Pero Terence era diferente. Incluso entre Pokémon de la misma especie, podía percibir las diferencias. No existen 2 Pokémon idénticos. Identificarlos es una habilidad básica para un criador. Durante la batalla, Terence se fijó en un rasgo distintivo de Baltoy, por lo que no tuvo inconveniente en señalarlo más tarde. Pero incluso sin Terence, los Pokémon de Arvin aún podían reconocerlo. Los Pokémon tienen mejor vista que los humanos para captar estos detalles. Lo que para los humanos es igual, para los Pokémon puede ser diferente. Todo salió bien, dijo Terence. Baltoy usó poder ancestral durante la batalla, facilitando así la tarea de Terence. Se ofreció a ayudar suponiendo que ninguno de los Pokémon usaría poder ancestral directamente, pero ahora podían actuar con rapidez. Capturaron a Baltoy y regresaron de inmediato. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 216. El fracaso. Maki y los demás, que seguían descifrando los textos antiguos, interrumpieron su trabajo al ver regresar a Terence y Arvin. Izzy dio un paso al frente y preguntó, ¿lo conseguiste? Arvin cogió una Pokéball y asintió, suave como un niño. Maki suspiró aliviada, pero miró el reloj y dijo con resignación, hoy es demasiado tarde. Montemos el campamento, comamos y descansemos. Continuaremos mañana. Debe ser de noche fuera de las ruinas, lo cual no es ideal para nuestras próximas acciones. Una vez que todos estuvieron de acuerdo, comenzaron a comer la comida seca preparada con antelación y a discutir estrategias para lidiar con Regirock. Al día siguiente, el grupo se reunió, observó las grietas en el suelo y respiró hondo. Maki dio la orden, Arvin liberó a Baltoy, siguiendo sus instrucciones, le hizo usar el poder ancestral para canalizar energía a través de las grietas según una ruta específica. Terence y los demás contuvieron la respiración, sin saber qué iba a pasar a continuación, mientras se concentraban en las fluctuaciones de energía que fluían a través de las grietas. Según su análisis, las grietas parecían ser los patrones de un ritual de despertar masivo. Estaban intentando activar su poder. Los fragmentos del texto antiguo revelaron que el poder ancestral podía activar el patrón para despertar a Regirock. Cuando la energía del poder ancestral llenara las grietas siguiendo un camino determinado, sería el momento para que Regirock despertara. Unos 5 minutos después, las fluctuaciones de energía trazaron el patrón final. Todos observaron sin pestañear mientras pasaba el tiempo, pero no sucedió nada. Silencio, silencio mortal. Observaron durante unos minutos más, hasta que las fluctuaciones en la energía del poder ancestral comenzaron a solidificarse siguiendo los patrones. Finalmente, no sucedió nada. Con un estruendo, las rocas condensadas por el poder ancestral se hicieron añicos y se desvanecieron en el aire. El patrón que había surgido en el suelo volvió a su estado original, y nadie pudo distinguir nada especial en él. ¿Hemos fracasado?, preguntó Arvin, confundido. Hemos fracasado, dijo Maki tras un momento de silencio. Nadie habló, pero la decepción era evidente en sus ojos. El corazón tenso de Terence se relajó, pues había pensado que una feroz batalla era inminente. Eso es bastante normal, dijo Maki. Trazamos 4 posibles rutas para el Regirock dormido. Esta era solo una de ellas, hay otras 3 ubicaciones posibles. Parece que Regirock está durmiendo en otro lugar. Izzy pensó, bien, tenemos suficiente comida y agua para 3 días más. Vayamos inmediatamente a las ruinas que están al lado. Aunque el primer intento de despertarlo fracasó, era algo previsible. Mucha gente visitaba las ruinas del desierto. Si Regirock se hubiera podido encontrar tan fácilmente, no habría sido algo que hubieran descubierto por su cuenta.
Además de Maki, muchos otros comprendían los textos antiguos, como equipos de exploración, investigadores e incluso aventureros más experimentados. Sin embargo, Maki y su grupo no se desanimaron. La información se extrajo de otras dos ruinas antiguas, una coincidencia que otros quizás no compartan. De esta forma, aún tenían una buena oportunidad de encontrar el verdadero lugar donde dormía Regirok. 2 días después. Todos tenían expresiones sombrías, e incluso Terence no pudo evitar suspirar. Llegaron a otra ruina, descifraron el patrón del despertar e hicieron que Baltoy usara el poder ancestral para activar de nuevo el ritual del despertar. Sin embargo, volvió a fracasar. Todavía quedan 2 plazas, dijo Maki, sin querer darse por vencida. Pero ya no nos quedan provisiones de alimentos. Necesitamos regresar a la ciudad para reabastecernos, dijo Terence. El grupo suspiró. Para poder desplazarse con facilidad, no habían traído muchos suministros inicialmente. Habían previsto este desenlace, y la única solución era regresar a la ciudad para reabastecerse y luego volver. Tras estos 2 fracasos, el grupo regresó a la ciudad. Albert sugirió trasladar a su Piloswine, ya que estaban en la ciudad y sería conveniente. También comentó, es posible que el poder ancestral de Baltoy no logre activar el ritual de despertar. Usar otro Pokémon podría conducir a nuevos descubrimientos. Todos estuvieron de acuerdo con su sugerencia y lo apoyaron en el traslado de Piloswine. Al mismo tiempo, Terence planteó una pregunta. Si Regirok está durmiendo en una de las ruinas, ¿por qué cada ruina tiene un ritual de despertar similar? Todos se sumieron en profundas reflexiones. Las 2 ruinas que visitaron presentaban un patrón de grietas grabadas en el centro del suelo. Tras meditar profundamente, consideraron que era innecesario. Si Regirok está durmiendo en las ruinas, ¿quién creó el ritual del despertar? ¿Los pueblos antiguos? Arvin se rascó la cabeza. Deben ser los antiguos nativos quienes custodiaban el sueño de Regirok, dijo Terence. ¿Has oído la leyenda sobre el origen de Claydol? Se dice que se formaron a partir de muñecos de arcilla hechos por pueblos antiguos hace 20.000 años, que luego cobraron vida como Pokémon. He oído hablar de eso. Existe un registro que dice que los Claydol son muñecas de arcilla de una civilización antigua que cobraron vida tras ser expuestas a misteriosos rayos de luz, dijo Izzy. Maki suspiró, por desgracia, estos textos antiguos están tan fragmentados que no podemos comprender su significado completo. Y de lo contrario, no estaríamos tan perdidos ahora. En cualquier caso, hemos logrado avances significativos. Hay más de 10 ruinas en el desierto de Oen, y hemos localizado 4. Ya hemos explorado 2. Creo que haremos grandes descubrimientos en las 2 restantes, dijo Izzy. Al oír esto, los demás sintieron que era la única manera de hacerlo. Tras descansar una noche y reabastecerse, volvieron a adentrarse en el desierto. Las 2 últimas ruinas estaban más lejos de su ubicación, por lo que tardaron más en llegar. Además, los caminos eran difíciles de transitar y encontrar la dirección correcta era complicado, así que dedicaron bastante tiempo a la búsqueda. Una semana después. Maki sostenía los documentos con manos temblorosas. Esta era la última de las 4 ruinas. Fracasaron en la tercera ruina, y esa era su última esperanza. Si volvían a fracasar, no sabrían qué hacer. Empecemos. Baltoy y Piloswine estaban afuera. Los 2 Pokémon se turnaron para usar sus poderes, pero... ¡Maldita sea! Gritó Arvin con frustración. Albert y Murasakibara también estaban decepcionados. Fue un fracaso total. Llevaban más de 10 días trabajando duro, corriendo sin parar por el desierto, esforzándose tanto como Houndoom. No imaginaban que el resultado sería tan decepcionante. No pierdan la esperanza todavía, dijeron Maki y Terence. Era evidente que habían descubierto algo. Capítulo 217. Un correo electrónico. Oh. Aunque inicialmente decepcionados, todos sintieron una renovada esperanza al ver los ojos brillantes de Maki y Terence. ¿Qué está pasando?, preguntó Arvin, confundido, acercándose a Maki. Maki examinó con atención la ubicación de las 4 ruinas y luego observó los dibujos que se formaban bajo sus pies. Sorprendida, exclamó, nos equivocamos desde el principio. En ese momento, Terence estaba inmerso en una ilusión creada por Miss Magius. En la ilusión, Terence volaba por los aires, mirando hacia el suelo. Poco a poco, las 4 ruinas emergieron, despojadas de toda cobertura. Terence miró hacia abajo y vio cómo las 4 ruinas se movían hacia un punto central. Al chocar entre sí, sus formas se entrelazaron, creando una imagen asombrosa. Son parte de un todo, pensó Terence con asombro, sacudiendo la cabeza enérgicamente. Miss Magius hizo un trabajo excelente. Registró con claridad las líneas de los patrones y las superpuso a su ilusión para que Terence las viera, lo que condujo a este increíble descubrimiento. Sin embargo, Maki también pareció haber encontrado el problema. Tomó la cámara que Izzy llevaba y comenzó a rodar sobre ella. Venid a ver. La cámara también había registrado los patrones de las 4 ruinas, aunque no con tanta claridad como la ilusión de Miss Magius. Bajo la guía de Maki, el grupo continuó revisando las fotos, intentando encontrar un punto de alineación. Aunque no aparecía en una sola foto, tras revisar varias, llegaron a una conclusión igualmente sorprendente. Como podemos ver, estas 4 ruinas forman parte de un todo, dijo Maki. Esto es. Murasakibara no podía creerlo. Es tan problemático que un ser humano no podría resolverlo. ¿Te estás diciendo que no soy humana? Maki puso los ojos en blanco y continuó. Había muchos aspectos cuestionables en las ruinas. Además, al observar los patrones, descubrí que estaban rotos. Al principio no le di mucha importancia, pero cuando me enteré de que era así en todas las ruinas, empecé a sospechar. Además, basándome en lo que se registró en la 4ª ruina, tuve una nueva visión. ¿Qué? El grupo se acercó. Las 4 ruinas están en secuencia, y esta es la primera. Los registros relevantes también comienzan aquí, lo que explica por qué no pude entender los textos en otros lugares, explicó Maki.
Entonces, ¿los entendemos ahora?, preguntó Izzy. No, sigue siendo muy difícil. Usan caracteres muy raros. Maki se encogió de hombros. Pero al menos tenemos una nueva pista. Las 4 ruinas forman parte de un todo. El grupo intercambió miradas. Aunque tenían una nueva pista, ¿qué debían hacer ahora? Podría ser que tengamos que activar los patrones en las 4 ruinas simultáneamente, especuló Terence. Oh. Tras reflexionar un rato, no encontraron nada malo en esa idea. Parecía ser la única posibilidad. ¿O tenemos que activarlos en el orden en que Maki los encontró?, preguntó Arvin. Eso también es posible, coincidieron todos. Siguieron discutiendo un buen rato. Rendirse a mitad de camino no era una opción. Habían llegado hasta allí, invertido mucho tiempo. Pasara lo que pasara, tenían que llegar hasta el final. Incluso volver con las manos vacías era mejor que abandonar a mitad de camino. Regresemos primero a la ciudad. Nos estamos quedando sin suministros y necesitamos replantear nuestro plan para el siguiente paso, dijo Izzy. También necesitamos encontrar información sobre textos antiguos. No sé mucho sobre ellos. Si pudiéramos contar con un profesional que nos ayudara a analizarlos, sería de gran ayuda, dijo Maki. Hablaremos de todo cuando regresemos a la ciudad, declaró Izzy. Centro Pokémon de Ciudad Mauville. Decidieron quedarse 3 días para planificar con detenimiento. Los entrenadores descansaron antes de la siguiente batalla, mientras Maki se dedicaba a investigar y a profundizar en el descifrado de los textos. Actuar basándose únicamente en presentimientos era demasiado arriesgado y requería mucho tiempo. No recurrirían a eso a menos que fuera el último recurso. Al segundo día de su estancia, se reunieron de nuevo. Maki dijo, aunque hemos hecho nuevos descubrimientos, todavía hay muchos textos incomprensibles. Si pudiéramos entender tan solo un 30% más. Un 30% y todo se aclararía. Todos fruncieron el ceño. No entendían el idioma antiguo, y la única que sabía un poco era Maki. Mientras tanto, Terence, que estaba estudiando el agua mística y las 3 piedras, de repente recordó algo. Steven, ese tipo, normalmente le gustaba cavar en rocas en distintos lugares y probablemente visitó muchas ruinas, ¿verdad? Y teniendo en cuenta su pasado, incluso si no entendía el idioma antiguo, probablemente tenía amigos que sí lo entendían. Tengo un amigo que tal vez sepa algunas lenguas antiguas, dijo Terence de repente. Sus palabras dieron a las otras 5 personas una nueva dirección, especialmente a Maki, quien lo miraba con ansiedad. Genial, exclamó Maki emocionada. Espera un momento, te sacaré fotos a los mensajes. No estoy seguro de que pueda resolverlo, dijo Terence con una sonrisa irónica. Simplemente estaba intentando adivinar, esperando que Steven tuviera suerte y lo salvara de vagar sin rumbo. Es mejor que no tener ni idea, dijo Maki. Ah, no esperaba que las cosas se complicaran tanto. Además, ¿ninguno de ustedes tiene amigos que sepan lenguas antiguas? Los demás, a excepción de Terence, reflexionaron un momento y luego negaron con la cabeza. Era algo que muy poca gente estudiaba. Maki le envió los mensajes de texto relevantes a Terence. Él dijo, de acuerdo, le pediré a mi amigo que les eche un vistazo. Por otro lado, Terence utilizó su dispositivo de comunicación para intentar contactar con Steven, pero nadie respondió. Además de Steven, Terence solo tenía contacto con el maestro Víctor, la pequeña June y algunas personas de la academia. Entonces vio un nombre y se detuvo bruscamente. Vale, ahí está. Cynthia. Si Terence recordaba bien, descubrió en sus conversaciones con Cynthia que ella era una entusiasta de la exploración de ruinas. Y le encantaban los mitos y la historia de Sinnoh. La abuela de Cynthia es profesora en el Centro de Investigación Histórica de Sinnoh, recordó Terence. Pensó que pedirle ayuda a Cynthia sería más fiable que a Steven, así que pulsó el botón de llamada. Pero tampoco hubo respuesta por esa parte. Steven probablemente esté cavando en alguna zona remota sin cobertura, eso es normal. Y Cynthia, ella podría ser especuló Terence. Lo más probable era que estuviera explorando ruinas o exterminando alguna organización ilegal. No te preocupes, les enviaré un correo electrónico a ambos. Terence suspiró. ¿Estás listo?, preguntó el grupo cuando Terence regresó. No será tan rápido. No estaban disponibles, así que les envié un correo electrónico. Puede que lleve algún tiempo, dijo Terence. De acuerdo, nos quedaremos aquí 2 días más, asintió Izzy. Mientras tanto, debemos prepararnos para el peor escenario posible, como dividirnos y activar simultáneamente los patrones de despertar en las 4 ruinas. Capítulo 218. Antes de la acción. Tras 2 días, seguía sin haber noticias de Cynthia, pero Steven envió un correo electrónico. Tras leer el correo electrónico, Terence no supo qué pensar. Cuando Steven finalmente tuvo tiempo de revisar el correo electrónico de Terence, no pudo contactar a nadie más. Por suerte, entendió parte del texto antiguo y le envió su interpretación a Terence. Según el texto enviado por Terence, el correo electrónico de Steven resumía la siguiente información. 4 bandos convergen, rompiendo las cadenas. Esta es la versión abreviada. Steven también incluyó su propia interpretación, que sugería que los patrones de las 4 ruinas debían activarse simultáneamente para que esto tuviera éxito. Además, mencionó que, si no les importaba esperar, podría encontrar a alguien que descifrara el texto restante con mayor claridad cuando regresara dentro de un mes aproximadamente. El grupo intercambió miradas. Maki realmente no podía traducir la frase 4 bandos convergen, rompiendo las cadenas. Terence se la había enviado a Steven, quien la tradujo, pero el resultado no parecía ser alentador. Esto confirmó a la perfección su peor sospecha. Dentro de poco tiempo también podremos descifrar el texto restante, pero un mes es muchísimo tiempo, decían Terence, Murasakibara y Albert, preocupados por tener que esperar un mes. Ya habían perdido suficiente tiempo y no tenían paciencia para demorar más. Además, por ahora basta con haber obtenido la información sobre cómo despertar correctamente a Regirock.
¿De verdad vamos a hacer esto? Carvin frunció el ceño. Podríamos estar en peligro. Activar las 4 ruinas simultáneamente significaba que Regirock solo podía estar en una. Tenían 4 entrenadores, así que separarlos dispersaría significativamente su fuerza. Si Regirock apareciera, una sola persona podría no ser capaz de combatirlo. Además, ¿a dónde debían ir Izzy y Maki? ¿Qué estarían sosteniendo las cámaras? ¿Cómo iban a determinar la ubicación exacta de Regirock? Lo más probable es que Regirock esté durmiendo en las 2 ruinas del norte, dijo Maki. Según los textos antiguos, este es considerado un buen lugar para vivir. Si yo fuera Regirock o la gente que lo custodia, elegiría este lugar, añadió Maki. Si bien tiene sentido, sigue siendo una apuesta arriesgada, dijo Albert. Maki cogió la cámara y dijo, no tenemos otra opción. ¿Qué les parece esto? Ustedes 4 entrenadores se separan en 4 direcciones, y una persona irá a cada una de las 2 ruinas del norte. Y los otros 2 irán al sur. Nos mantendremos en contacto usando nuestros dispositivos de comunicación, y si aparece Regirock, Izzy y yo iremos corriendo allí de inmediato. Eso es imposible, Terence negó con la cabeza. Caminar llevaría demasiado tiempo, y en este entorno no podemos montar Pokémon. Cuanto mayor es la altitud, peores son las tormentas de arena, así que los Pokémon de tipo volador tampoco pueden transportar personas. Es demasiado peligroso. Ya me esperaba esta situación. Maki sonrió, dejando a Izzy y Arvin con cara de confusión. ¿En serio? Maki asintió. Izzy y yo sabemos pilotar helicópteros, así que tengo 2 helicópteros privados. Sus ojos se abrieron de par en par, mirándola con incredulidad. ¿Helicópteros privados podían lograr tales cosas? Terence recuperó la compostura y negó con la cabeza. No era de extrañar que estos 3 se atrevieran a correr riesgos y tuvieran buenos historiales, pero los helicópteros tampoco son seguros, ya que todavía existe la posibilidad de tormentas de arena, dijo Terence. Maki respondió, el riesgo es pequeño. Comparado con montar Pokémon de tipo volador, es insignificante. Estuvimos cabalgando por el desierto durante medio mes sin encontrarnos con una gran tormenta de arena. Terence se quedó sin palabras por un momento, y luego dijo, de acuerdo, vámonos. Eso era mejor. Con helicópteros, se tardaría menos de 1 hora en llegar a la ruina más lejana si todo salía bien. Eso era mucho más rápido que caminar sobre la arena. El plan es que Izzy y yo vuele en helicóptero hasta el centro de las 4 ruinas y espere tu llamada. Si aparece Regirock, Izzy le brindará apoyo, mientras yo reúno a los demás y los llevo al lugar en 1 hora, explicó Maki. Sigue siendo arriesgado, dudó Murasakibara. ¿Y si alguien no puede contener a Regirock durante mucho tiempo? Bueno, Izzy reflexionó un momento y dijo, no hay otra opción. La persona podría necesitar retener a Regirock durante un máximo de 20 minutos. Mi helicóptero llegará en ese tiempo, trayendo al equipo de aventura como refuerzos. No deberíamos tener problemas si nos demoramos un poco más. Murasakibara y Albert seguían preocupados, pero Arvin, que conocía bien al equipo de aventuras, no estaba preocupado. Terence dijo, no es necesario que lo enfrentemos. Incluso si Regirock despierta, no significa que debamos entrar en batalla. Terence añadió, es posible que Regirock ni siquiera nos note. E incluso si lo hace, mientras nos escondamos o huyamos, puede que ni siquiera nos alcance. 20 minutos no es ni mucho ni poco. Si pudieran esconderse y observar a Regirock en secreto, podrían llegar de inmediato. Aunque Regirock es poderoso, liberar a todos sus Pokémon podría permitirles resistir un tiempo, o incluso derrotarlo. La preocupación era que Regirock pudiera descontrolarse desde el principio, sin darles oportunidad de reaccionar. En definitiva, estamos siendo muy cautelosos, partiendo de la base de que Regirock es alguien difícil de derrotar por una sola persona, dijo Izzy. Ese es solo nuestro peor escenario. ¿Y si, como sugirió Arvin, Regirock no es tan fuerte? O, como dijo Terence, ¿y si ni siquiera busca pelea? Quizás, como aquel entrenador que derrotó al Pokémon legendario, encontremos un Regirock débil, como aquel Zapdos. Todos estuvieron de acuerdo. No debían ser tan pesimistas. Al fin y al cabo, hay casos de Regirock capturados por personas, como el señor Brandon. Si desplegaran a sus 6 Pokémon para enfrentarlo, ¿de verdad serían impotentes? No, los 4 entrenadores, incluido Terence, no eran tan pesimistas sobre su fuerza. Muy bien, entonces, asignemos las direcciones. Izzy, el líder del equipo de aventura, también se sentía incómodo. Su plan actual se había desviado significativamente de sus predicciones iniciales, lo que aumentaba enormemente la dificultad. Los helicópteros estarán listos mañana. Antes de eso, Terence y Arvin necesitan capturar 2 Pokémon capaces de usar poder ancestral, dijo Maki. En el tiempo que siguió, se dedicaron a los preparativos finales para la tensa y agitada operación que se avecinaba. Terence y Arvin se aventuraron una vez más en el desierto para capturar Pokémon capaces de usar poder ancestral, mientras que Maki se encargó de organizar los helicópteros. Albert y Murasakibara eligieron las ruinas del norte, donde probablemente se encuentra Regirock, y luego discutieron las tácticas con Izzy. Esa fue la última carrera antes de la acción. Capítulo 219. Aparece Regirock. Desierto de Oen, una de las ruinas del sur. Terence siguió cuidadosamente la ruta hacia el centro de las ruinas. Como había hecho la primera vez, tomó su comunicador y esperó nuevas instrucciones. Actualmente, los 4 entrenadores, Terence, Arvin, Albert y Murasakibara, se han dirigido cada uno a una de las 4 ruinas. Cada uno de ellos, con un Pokémon capaz de usar poder ancestral, que Arvin había capturado, llegó a su respectiva ubicación. Terence estaba muy emocionado. El Pokémon legendario, pronto podría verlo con sus propios ojos. No le preocupaba demasiado correr peligro. La idea de que los Pokémon legendarios son poderosos suele ser una exageración. En realidad, muchos Pokémon legendarios no eran muy diferentes de los Pokémon comunes. Debido a su rareza y a que rara vez se mostraban ante la gente, estaban rodeados de misterio y se les consideraba poderosos.
Además, la mayoría de los Pokémon legendarios tienen una vida útil más larga y, por lo general, son más fuertes que los Pokémon normales, lo cual se considera normal. Excepto por aquellos como Groudon, Kyogre o el trío de la creación de Sinnoh, que probablemente sean únicos y hayan existido desde tiempos ancestrales. Los Pokémon legendarios como Moltres o Regirock probablemente sean más de uno. Conocía muchos casos en los que entrenadores comunes habían derrotado a Pokémon legendarios. La Academia Crown tenía numerosos registros de ello. Excepto por aquellos Pokémon legendarios que podrían ser únicos en su especie, Regirock, aunque misterioso, no inspiraba una sensación de invencibilidad. Comienza la cuenta regresiva. El comunicador emitió un pitido con un mensaje. Izzy comenzó a dar instrucciones. Terence respiró hondo y observó la cuenta regresiva en su reloj. Tic, tic, tic. De repente, Terence le ordenó a Baltoy que usara el poder ancestral en las grietas. Vas, vas. Esta vez, las grietas se llenaron de luz, y con el paso del tiempo, la luz se hizo más intensa. Terence se dio cuenta de que había funcionado. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, hasta ahora no ha ocurrido nada inusual por parte de Terence. En el norte, Murasakibara y Albert también observaron el mismo patrón brillante, sintiéndose algo aturdidos. Sin embargo, al no haber más cambios, permanecieron confundidos y solo pudieron concentrar su atención en el comunicador, esperando noticias. Aunque a Terence, Albert y Murasakibara no les ocurrió nada, Arvin se llevó una sorpresa. A medida que la luz del dibujo se hacía más brillante, Arvin sintió que el suelo temblaba y las grietas bajo sus pies se agitaban cada vez más. Su boca se contrajo y retrocedió rápidamente, notificando a Izzy de la anomalía a través del comunicador. Acto seguido, desanduvo rápidamente sus pasos para abandonar aquel lugar aterrador. En el desierto, a bordo de 2 helicópteros, Izzy y Maki monitoreaban nerviosamente los comunicadores. Los 4 enviaban actualizaciones, pero Izzy se sorprendió al descubrir que, si bien 3 de ellos reportaban poca actividad, solo la ubicación de Arvin mostraba una perturbación significativa. Parecía que se había identificado el lugar donde Regirock había despertado. Yo apoyaré a Arvin. Maki, trae a los demás rápido, dijo Izzy con rapidez. Estad atentos al comunicador por si hay algún cambio. He entendido, asintió Maki solemnemente, mientras pilotaba el helicóptero hacia los otros 3. Tras haber visitado las ruinas anteriormente, encontraron las rutas de entrada y salida más convenientes. Para esta grabación, el equipo de aventura no escatimó en gastos y se equipó con todo lo necesario. Tras unos 10 minutos, Terence salió corriendo del centro de las ruinas. A pesar de su resistencia, seguía sin aliento. Muchas luminarias quedaron dentro de las ruinas, ya que no había tiempo para recuperarlas. Unos 30 minutos después, Terence oyó el sonido del helicóptero y se le aceleró el corazón. Están aquí. No sabía qué estaba pasando en otros lugares, pero como nada había cambiado por su parte, alguno de los demás debía de haber encontrado algo extraño. El mensaje del comunicador era que esperara la entrega de Maki. Tras esperar tanto, Terence tuvo una corazonada. Probablemente Regirock se había puesto del lado de Arvin. Maki decidió recoger primero a Albert y Murasakibara en el norte, luego dirigirse al sur para recoger a Terence y, finalmente, todos irían más al sur hasta donde se encontraba Arvin. Estoy aquí. Terence ordenó a sus Pokémon que realizaran un movimiento de señalización, y Maki y los demás llegaron inmediatamente para capturarlo. En cuanto Terence subió al helicóptero, vio las expresiones de emoción en los rostros de Albert y Murasakibara. Era evidente que ellos también estaban emocionados. Agárrense fuerte, que estamos acelerando, dijo Maki. 45 minutos antes. Arvin percibió la perturbación y se retiró rápidamente de las ruinas. Al marcharse, el alboroto dentro de las ruinas se intensificó, provocándole una profunda ansiedad. En el centro de las ruinas, la grieta incandescente se ensanchó, vibrando con un zumbido, y fragmentos de roca cayeron como si todo el suelo estuviera a punto de abrirse. Al sentir que los temblores se intensificaban, Arvin aceleró el paso, pero sintió cierto alivio. Regirock tardaría algún tiempo en despertar. No tendría que enfrentarse a Regirock solo. El suelo tembló, la grieta se ensanchó y, en las profundidades del centro de las ruinas, 7 luces naranjas se iluminaron simultáneamente, formando un patrón en forma de H. Regirock. Regirock. Una voz grave, mecánica y áspera resonó bajo tierra, inaudible e inadvertida. A medida que el sonido se hacía más fuerte, las vibraciones junto al patrón de luces naranjas en forma de H se intensificaron repentinamente. Para entonces, Arvin ya había llegado al exterior y contemplaba con horror las enormes ruinas. Las ruinas también temblaban. Quédate ahí un poco más, por favor, duerme un poco más, rezó Arvin en silencio, esperando que Regirock se tomara su tiempo y no apareciera hasta que todos estuvieran reunidos. Sin embargo, las plegarias de Arvin no fueron escuchadas. Entre los sonidos de Ban y Boom, un gran alboroto surgió de las ruinas. Los sordos golpes resonaron entre los escombros, como truenos. En el centro de las ruinas, el suelo se abrió por completo, como una puerta que se abre de golpe, revelando un profundo abismo. Un Pokémon con largos brazos rocosos de piedra marrón se aferraba al suelo, intentando escapar de las profundidades. Sus prominentes hombros, sus manos con forma de masa y las púas rocosas de su espalda estaban desgastadas y dañadas, marcadas por el paso del tiempo. Pero incluso en ese estado, cuando emergió, poseía un gran poder, haciendo que la tormenta de arena dentro de las ruinas temblara y flotara en el aire. Arvin tragó saliva con dificultad, inseguro de su situación interior. Alzó la vista al cielo, presintiendo que era el momento oportuno. Efectivamente, no tardó en oír el sonido del helicóptero de Izzy, lo que le permitió a Arvin respirar aliviado. ¿Cómo estás?, gritó Izzy a Arvin. Despertó. Oí el grito de Regirock, respondió Arvin. Como para confirmar las palabras de Arvin, un profundo gemido, como una mezcla de maquinaria y piedras, resonó de nuevo, atrayendo al instante la mirada de ambos hacia las ruinas. Capítulo 220. Tormenta. ¿Qué pasó? Ambos miraron,
pero aparte del sonido, no pasó nada. Se les encogió el corazón. No sabían si el resultado sería bueno o malo. La tardanza de Rehirok en aparecer les dio tiempo suficiente para reaccionar. Izzy miró su reloj. Aún faltaba un rato para que Maki y los demás llegaran. Por ahora, debían vigilar las ruinas. Entre las ruinas, Rehirok yacía aturdido. El daño en su cuerpo le causaba gran malestar. En ese momento, su cuerpo de piedra estaba lleno de grietas, lo que le daba un aspecto desgastado y antiguo, como una reliquia milenaria recién desenterrada. En realidad, Rehirok acababa de emerger de las profundidades tras quién sabe cuántos años. Su cuerpo carecía de energía y muchas partes apenas funcionaban. Estaba tan dañado que carecía de la majestuosidad de un Pokémon legendario. Permaneció bajo tierra durante mucho tiempo. Su energía se disipó y su cuerpo se fue deteriorando. Solo al emerger se sintió desconcertado por todo lo que lo rodeaba. Sin embargo, sus instintos lo llevaron a agarrar las piedras cercanas y devorarlas a grandes bocados. Mientras Rehirok consumía las piedras, su cuerpo comenzó a recuperarse lentamente. Las grietas empezaron a cicatrizar y la energía comenzó a llenarlo. Enormes piedras fueron devoradas una tras otra. Rehirok, sin comer durante 1000 años, agarraba las piedras y las devoraba con voracidad. Consumía todo tipo de piedras indiscriminadamente, y sin importar su tipo, todas se convertían en alimento que lo ayudaba a recuperarse. Las enormes ruinas de roca comenzaron a ser excavadas lentamente a medida que Rehirok las consumía. Cuantas más piedras devoraba Rehirok, más fuerte se volvía, lo que le permitía consumir aún más. A medida que su cuerpo dañado se acercaba a la restauración completa, parecía que, mientras hubiera piedras nuevas, Rehirok podría usarlas para repararlo. Rehirok. Tras un rato, Rehirok dejó escapar un rugido de satisfacción. Su cuerpo estaba casi restaurado, rebosante de energía. Había excavado un enorme pasaje desde el centro de las ruinas. Rehirok continuó su labor, pues había permanecido inactivo durante tanto tiempo que su cuerpo se había oxidado. A medida que devoraba más piedras, su memoria comenzaba a recuperarse, impulsándolo a trabajar con mayor ahínco. Si Terence y los demás hubieran luchado contra Rehirok cuando apareció por primera vez, incluso una sola persona podría haber ganado fácilmente. Sin embargo, a medida que el cuerpo de Rehirok se recuperaba, su poder perdido comenzó a regresar lentamente. Con el creciente consumo de piedras, para cuando las ruinas estuvieran casi excavadas, Rehirok podría haber recuperado una parte significativa de su energía. El proceso de Rehirok de consumir rocas para regenerar su cuerpo también les dio a Maki y Terence mucho tiempo. Cuando llegaron, aunque podían oír fuertes vibraciones, aún no habían visto a Rehirok. ¿Están todos aquí?, exclamó Arvin, encantado. Sin enfrentarse directamente a Rehirok, el equipo se reagrupó, por lo que la situación no fue muy diferente del plan original. ¿Cuál es la situación?, preguntó Maki a Izzy de inmediato. Izzy señaló las ruinas temblorosas. Incapaces de dar una respuesta precisa, el grupo intercambió opiniones y decidió esperar un poco más para observar la situación. En ese momento, los 4 entrenadores enviaron simultáneamente 2 Pokémon cada uno, que creían que podían combatir a Rehirok, mientras mantenían una estrecha vigilancia sobre las ruinas. Por parte de Terence, Altaria lanzó un grito agudo y alzó el vuelo. Castform, acurrucado entre el algodón de Altaria, contemplaba el cielo abrasador con expresión confiada. Arvin lanzó un Frigón, que volaba como Altaria, zigzagueando entre una tormenta de arena, esperando una oportunidad. Un Swampert permanecía tranquilamente de pie junto a Arvin. Albert también liberó a sus 2 Pokémon más fuertes, Aggron y Camerupt, y contempló tranquilamente las ruinas. Murasakibara sacó a Skarmory y a Gardevoir. Cada Pokémon desprendía un aura poderosa. Se evaluaron mutuamente y al instante se sintieron más tranquilos. Maki e Izzy retrocedieron un poco, preparando una cámara para grabar todo lo que estaba por suceder. Controlaron su respiración, a la espera de algún cambio. Si Rehirok no aparecía pronto, planeaban lanzar un ataque. Rehirok. Un rugido furioso resonó cuando la naturaleza salvaje de Rehirok regresó. Una vez que su cuerpo maltrecho se recuperó por completo, finalmente recordó por qué estaba allí. Su creciente furia alimentó su inmenso poder, y Rehirok desató un hiperrayo que hizo temblar violentamente las ruinas. Rehirok. De las ruinas cayeron enormes rocas que Rehirok aplastó con un solo brazo, usando fuerza bruta. Enfurecido, Rehirok comenzó a sembrar el caos, aparentemente con la intención de destruir las ruinas por completo. Desató su furia y sus poderosos movimientos con total desenfreno. Uban. Bajo la destrucción de Rehirok, las ruinas se derrumbaban al borde del colapso. Si bien no estaban completamente destruidas, algunas partes ya habían sufrido graves daños. Los edificios se desmoronaban uno tras otro, arrastrando rápidamente la arena y el polvo de su interior, y enormes nubes de polvo se elevaron, formando una tormenta masiva tras el desastre. La escena podría describirse como un torbellino de arena y piedras, con innumerables rocas y arenas siendo arrastradas y lanzadas por los aires sobre las ruinas. Fue un espectáculo impresionante, que mostraba vívidamente la furia de Rehirok. Esto era mucho más peligroso que una tormenta de arena común. La arena y el polvo densamente compactados provocarían la muerte o lesiones seguras a cualquiera que quedara atrapado en ella. Justo cuando la tormenta de arena estaba a punto de estallar entre las ruinas, un trueno resonó en el cielo. En el desierto abrasador, nubes oscuras se acumularon sobre las ruinas. Acompañadas de relámpagos, cayeron enormes gotas de lluvia. La lluvia arreciaba con cada instante. En apenas unos instantes, se convirtió en un diluvio torrencial, con gotas de lluvia cayendo sobre las ruinas. La tormenta de polvo que estaba a punto de estallar fue apaciguada por la lluvia torrencial. La arena y el polvo quedaron cubiertos por las gotas de lluvia, y el ímpetu de la tormenta fue completamente neutralizado, repelido por el aguacero. Se suponía que la gran tormenta de arena vendría desde abajo, pero la lluvia torrencial la suprimió rápidamente, obteniendo una ventaja significativa. Además de su inmensa intensidad, el poder de la tormenta de arena no se había consolidado por completo cuando la fuerte lluvia la contrarrestó, extinguiendo así su incipiente formación.
La furia de Rehirok fue como ser rociado con un balde de agua fría. Eso fue muy peligroso. El corazón de Maki seguía latiendo con fuerza por el miedo. Las ruinas acababan de sufrir un violento temblor, con varios agujeros en la parte superior. Nadie sabía qué ocurría en el interior. Cuando la incipiente tormenta de arena comenzó a formarse, todos sintieron una oleada de miedo. El entorno ya era hostil, y si la tormenta de arena se hubiera desarrollado por completo, habrían tenido que retirarse precipitadamente. Pero al instante siguiente, Terence le ordenó a Castform que usara danza de la lluvia. Con el impulso de roca mojada y agua mística, calmó de inmediato la tormenta de arena, provocando un aguacero torrencial en el abrasador desierto. «Eso es genial», exclamó Izzy, presionando el botón de grabar y diciendo, «es un gran comienzo. Tengo la sensación de que esta vez podemos lograr un gran éxito». Fin del video.